Entonces, cuando miras una sociedad, ¿ya? De este tipo, tenemos que ubicarnos que la sociedad va cambiando, ya no es la misma. Bien, ahora sí, vamos a ver. Estoy cambiando una máquina y encendido para acomodarme diferente. La sociedad va cambiando por la cultura que tiene. Bien. Entonces, ¿qué ocurre? Generalmente la sociedad lo que nos ayuda es entender que hay sociedades que cuando uno viaja, la sociedad nos cambia. ¿Ya? Por eso las personas, por ejemplo, que van hacia Las Vegas, dicen, no, todo se queda en Las Vegas, dicen, ¿no? Porque la cultura de ahí es diferente. Una persona que de pronto tenía hábitos sanos, limpios, basta con que vaya a un lugar donde no tiene, o sea, por ejemplo, fíjense que en algún lugar no hay basureros, la gente cocina en la calle, ¿no? No se lava la mano. En la India eso ocurre. Hay una parte de esa sociedad, casi la mayoría, no todos, pero en la India, pero sí una gran parte de esa sociedad son pobres, ¿ya? ¿Y cómo se distinguen? Muchos de ellos cocinan con lo que pueden, con el agua que tienen. Algunos no se lavan las manos por la cultura que ellos tienen. No sé si sabían, ¿no? ¿Conocían la cultura de allá? Ellos no se lavan las manos por cultura, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si uno va al baño? No sé, Oscar, ¿qué piensas? ¿Los videos de la India son realidad o no? ¿No? Es una realidad evidente. Entonces, ¿qué pasa si uno va al baño con la misma mano sucia, ¿no? Recibe el dinero, te da tu comida, entonces no hay actos de limpieza. En cambio, en otras sociedades, fíjense, la cultura es diferente. Por ejemplo, en China, en Japón, eh, no puedes hacer lo mismo. O sea, como aquí, o sea, tú cuando quieres entrar a una movilidad, ¿no? Todos se meten como ovejas ahí, ¿no? No hacen fila, se meten nomás la gente. En cambio, en otras sociedades diferentes, uno tiene que hacer fila, tiene que esperar su turno, y si uno quiere hacer eso, medio que no lo critican, hasta lo pueden arrestar a uno y llevar a la cárcel. Entonces, la cultura es diferente. Entonces, sumado a esto, tenemos que entender que la traducción, ¿ya? Ahora vamos a comparar, ¿ya? Entonces vamos a ver un ejemplo sencillo. Esto que nosotros tenemos es una Biblia hebrea, mano, ¿ya? Esta Biblia hebrea es lo mismo que una Biblia normal que no tengo a mano en español. ¿Es igual o no? A ver, ¿qué piensa Néstor? ¿Será igual? ¿Lo mismo? No, pastor. No, nunca va a ser igual. Y la traducción griega no es igual que el hebreo, ¿ya? En el Antiguo Testamento. Ahora, imagínense que alguien traduce de ese idioma, del griego, su Biblia. Y es lo que hacen las Biblias católicas, la mayoría, ¿ya? Entonces, al usar esto, esas traducciones, lo que está pasando es que están corrompiendo el texto, ¿no? Para algunos tal vez dirán, pero no, son más antiguos esos documentos. Sí, son antiguos, pero no hay la eficacia, no se puede aceptar el hecho mismo de que esa traducción se haya corrompido, la Septuaginta, ¿ya? Porque es un texto que tiene fallas, es un texto que comete errores, ¿ya? Y se nota en los textos, en los testimonios se nota. Porque, por ejemplo, en los esenios borroneaban, le ponían una línea, cuando se equivocaban, escribían encima del texto. Eso no se hace en el hebreo, ¿ya? En los masoretas jamás hacían eso. Entonces, hay una falta de respeto al texto hebreo. Entonces, ahí se nota claramente que ellos no eran escrupulosos al intentar transmitir sus copias. En el Nuevo Testamento ocurre lo mismo, ¿ya? El Nuevo Testamento tienen que darse cuenta que los que hablaron intentaron hacer copias del Nuevo Testamento y es ahí donde los gentiles, ¿no? Tomaron el texto y no era un texto en hebreo, ¿ya? Sí, algunos, ¿ya? Porque, por ejemplo,
Papías, que es un discípulo de Juan, él menciona de que lo que había sido escuchado de Pedro, ¿no? Y lo había escrito Marcos y también Mateo, ¿ya? Y en especial Marcos, ah, hace referencia de que había tomado aquello que había copiado Pedro, ¿ya? Y lo había puesto él en orden y lo había acomodado también con las enseñanzas que decía Mateo. ¿Bien? Entonces ellos redactaron y dice que esto lo había hablado en hebreo, ¿ya? Y ellos lo transpusieron al griego. ¿Por qué el griego? Porque en la Biblia ya estaba profetizado que Dios iba a hablar en otra lengua a los judíos y ni aun así le iban a entender, dice. Ahora, el hebreo hay una diferencia. El hebreo es un lenguaje que viene, o sea, las letras, la letra que decimos ot, ¿no? Otiot, recuerdan esa palabra algunos que han pasado a hebreo, ¿ya? Otiot en hebreo significa, ot es señal. Entonces, todas las letras en el hebreo son señales, ¿ya? Son señales de Dios. Entonces, y todas las cosas, cuando Dios habló, puso señales en cada cosa. Entonces, el hombre, como no entiende las señales de Dios, es como una carta, ¿ya? Yo envío mis cartas, ¿no? Y de pronto las cartas a veces son poemas, son cosas que yo quiero decir, pero lo hablo de una manera poética para que la persona no entienda claramente y entienda indirectas. Como esas personas no entendían indirectas, entonces yo ahora les voy a hablar en un idioma bien claro. Y el griego es un idioma bien claro, ¿ya? Entonces, ahí ya tenemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿ya? 39 libros, que para nosotros son 39 libros del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Ese es el canon cerrado, ¿ya? Entonces recuerden esta palabra, es canon cerrado, se llama canon breve. Sobre este canon se han adoptado libros que tenían colocados, ¿no? De la Septuaginta y lo han puesto en un libro, que es el Códex, ¿ya? En ese códex de de las iglesias y de las comunidades, ¿no? No se puede decir que eran ya judíos, sino eran judíos ya cristianizados. Intentaron sumar a esa literatura algunos libros que ellos tenían, que los judíos no conocían, ¿no? Que estaban viendo Judea y Galilea. Pero sí conocían los judíos que vivían en Alejandría, ¿no? Y no todo el mundo aceptaba esos libros, ¿no? Algunos ni siquiera lo conocían. Se nota esto por evidencias, ¿ya? Y de pronto en Alejandría dicen, no, esto más lo sumaremos. Pues bueno, había el canon que es palestiniense y se llama así por la toponimia de que la región de Judea y Galilea, también algunos le llamaban Palestina, ¿no? Por el hecho mismo de Adriano, ¿no? Que los romanos le quisieron cambiar el nombre en el año 127, por esa fecha, después de Cristo. Y tenían los judíos de Alejandría otro canon diferente, ¿ya? De Alejandría. No todo el mundo aceptaba este canon, algunos sí, porque algunos eran más apegados a la cultura de los griegos y les encantaba su literatura. Y entonces ahí tenemos unas propuestas, ¿no? Y otros cristianos con el tiempo se fueron alejando más del catolicismo, o sea, recuerden que el catolicismo, el cristianismo en realidad tenía cinco corrientes diferentes en la antigüedad, ahora hay nueve, ¿ya? Cada uno independiente, cada uno tiene su propio papa o patriarca, ¿ya? Hay iglesias que aceptan a Roma y otros que rechazan, entonces hay esa disputa. Y en Roma tienen su canon, ¿ya? Los de Alejandría tenían un canon un poco más extenso, en vez de 73, 75, ¿no? En el Concilio de Trento, ¿no? Tras la reforma, ellos dicen, estos son nuestros libros autoritativos. Entonces suman al canon breve una cantidad de libros a llegar a 73, ¿no? Y, no, a 75, sí, 73, ¿ya? Intentando seguir la Septuaginta. Pero el canon de Alejandría tenía 75 libros, entonces ya habían tres cánones ahí, ¿ya?
Y suman ahí el canon etíope, canon armenio, todo eso. Y para ellos, esos cánones se llaman cánones extendidos. Para nosotros son parte del testimonio secundario, ¿no? Porque nosotros le llamamos en realidad fuentes secundarias, ¿ya? Pero ahora, fíjense ahora, en la actualidad, ¿ya? De pronto, en medio de estas luchas de cánones, vienen los testigos, viene otra secta, cualquiera que sea, ¿ya? Y viene con sus libros inspirados, ¿ya? Que Dios me ha dicho, que tal cosa Dios me ha enseñado, que la visión de tal profeta, y de pronto intenta escribir su libro y dice, es la nueva palabra de Dios, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Sigo extendiendo el canon, ¿ya? Entonces hay dos tendencias, canon cerrado, canon abierto, ¿ya? Canon cerrado es el canon bíblico. Canon abierto es para las sectas. Bien. Entonces va a depender mucho qué canon yo quiero seguir. Si yo quiero aceptar el canon abierto, ¿no? De muchos, entonces mis fuentes van a ser un poco más amplias. ¿Ya? Puedo tomar palabra autoritativa de los testigos de Jehová, porque algunos hacen eso, y van a guiarse por su perspicacia, van a guiarse por su atalaya, van a guiarse por su despertar, por los libros que ellos tienen, que también es parte de su canon, ¿no? O de pronto va a venir los mormones y van a decir, no, tenemos nuestra propia revelación, ¿no? Y vienen ahí con su libro de Mormón, doctrinas y convenios, perlas de gran precio, todo eso ahí sumado. Entonces, ya es una decisión propia. ¿Qué canon yo quiero seguir? ¿Ya? Porque eso determina mi posición como creyente. ¿Ya? Entonces, ahí viene la complejidad de tener los testimonios. ¿Ya? Si yo tengo los testimonios directamente del judaísmo, ¿no? De esos tiempos, mi canon es bíblico y se centra en el hebreo y hebreo del Antiguo Testamento, del Antiguo Testamento y el griego del Nuevo Testamento. Si es un poco abierto, me voy a ir por la traducción de la Septuaginta, ¿no? Y por tal vez voy a adoptar el Nuevo Testamento y ahí voy a, dependiendo de mi fe, si yo, ¿no? Voy a ampliarlo más, ¿no? Y voy a irme hacia otro tipo de literaturas de ellos. Entonces, ya es una decisión propia, ¿ya? Porque van a darse cuenta que hay pastores que usan como palabra autoritativa el libro de Enoch, ¿ya? ¿Han escuchado pastores que citan el libro de Enoch o no? Uno que otro, pastor. ¿No? Hay muchos entre ellos, ¿no? Que han seguido y han adoptado esa tendencia medio católica de adoptar como autoritativa libros que no son autoritativos. ¿Por qué? Porque para nosotros claramente definimos el límite de nuestros libros, ¿ya? Entonces, nosotros observamos esa literatura como secundaria, no es principal, no es importante, pero sí apoya argumentos que nosotros tenemos, los debemos conocer, sí, pero no son sustanciales, o sea, no son, no podemos decir que es palabra autoritativa, no es palabra revelada de Dios, pero sí es una forma de entender la cultura de ese momento, el pensamiento de ese momento y no eh, necesario conocer, pero no nos desvía de nuestro propósito. ¿Cuándo me afecta un libro secundario? Cuando de pronto yo en mi forma de entender me apoyo en el libro de Enoch y dice, pero el libro de Enoch dice, amplía lo que dice Génesis y nos habla de Lilith, dice, ¿no? Nos habla de los ángeles caídos, nos dice que habían 200 ángeles que se habían revelado en el cielo, me da los nombres de los ángeles. Entonces, ¿yo qué estoy haciendo? ¿No? Estoy siguiendo una corriente sectaria. Estoy alejándome de la revelación bíblica
y me estoy dejando influir por especulaciones, ¿no? Fábulas que dice la Biblia claramente en Judas, ¿ya? Fábulas judaicas incluso, ¿no? Fíjense lo que dice Judas, ¿ya? Abran el libro de Judas para ver, ¿no? ¿Tienen ya el libro de Judas? Antes del libro de Apocalipsis, ¿no? Por si acaso. Fíjense lo que dice, ¿ya? En el capítulo, hay un solo capítulo, ¿ya? Versículo, ah, bueno, 8. No obstante, de la misma manera que estos soñadores, dice, mancillan la carne, ¿ya? Fíjense estos soñadores, dice, ¿no? ¿Qué significa soñador? ¿Qué es un soñador para nosotros? Para nosotros un soñador es alguien que no pisa la realidad, ¿ya? Vive en la fantasía. Bueno, ustedes pueden mirar personas que sueñan, ¿ya? Pero no miran la realidad de los hechos. Un soñador es que es alguien que vive no vive en la realidad, vive en la fantasía. Han visto algunos, por ejemplo, los jóvenes de ahora, están haciendo un trim, ¿qué se llaman estos actualmente? Mm, ¿Los Terian Pastor? sí, no, no, actualmente hay retos en TikTok que hacen, ¿no? ¿Los Ya. Usure? No. Bueno, y ahora están de pronto haciéndose, ¿no? Luchas para quitarse sus, ¿qué? Chakras, ¿qué le dicen ahora? Ay, ya no me acuerdo este nombre. Auras, Bueno, auras lo que es. sí, auras, ¿no? Mm. Entonces, ¿eso es real? ¿Viven en la realidad ellos o no? ¿No? Según ellos están viviendo una realidad. Según nosotros, no. Están viviendo una fantasía. ¿Ya? Sí, farmear es, hermano. Tienes razón. Entonces, para nosotros la realidad es lo que vemos, lo que sentimos, lo que palpamos, ¿no? Pero otros viven en un mundo de fantasía, ¿ya? Y ellos no distinguen la realidad de la fantasía. Lo mismo ocurre con algunos pastores. Cuando leen algún libro de este tipo, libros que son secundarios, puede encontrarse con libros falsos, epígrafes, o sea, falsos escritos, que han dicho que era el escrito del Evangelio de María, el Evangelio de el Apocalipsis de Pedro, ¿no? Pero no son reales, porque alguien ha falsificado el libro por vender, ¿no? Y hacer un negocio. O de pronto el Evangelio a Tomás, o tantos libros más que hay entre los libros apócrifos, espurios y pseudoepígrafes, se llaman esos libros, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con esta gente de por medio? ¿Ya? Los cristianos, los que no están bien fundamentados, se dejan llevar por esa fantasía. Y es lo que dice Judas. Dice, no, estos soñadores mancillan la carne. O sea, ¿por qué? Porque en su carne se dejan llevar en su deseo, ¿ya? Por vivir esas fantasías. Son soñadores. Rechazan la autoridad. ¿Cuál es la autoridad, ya? Que nosotros tenemos? La Biblia. ¿Por qué las rechazan? Porque creen ya otra cosa que no dice la Biblia. Eso es rechazar la Biblia. Entonces, por ejemplo, la evolución es una forma de rechazar lo que la Biblia enseña. ¿Por qué? Porque la evolución es otro tipo de fe, ¿ya? Porque para que ocurra la evolución, muchos de ellos se han inventado millones de años porque no pueden explicar, ¿no? El cambio ¿no? Esos cambios que hablan de evolucionar, de evolución del hombre, la evolución de las especies, necesariamente uno tiene que tener una fe diferente. ¿Por qué es fe? Porque ellos no pueden demostrar científicamente que esto es real. Por eso se llama teoría. Y los científicos a su teoría dicen, no es verdad, nosotros hemos visto, ¿no? Sus evidencias se caen cuando uno investiga las posturas de la evolución, porque hay otros que
demuestran y otros que con las mismas evidencias les refutan, ¿no? Y otros las aceptan. Entonces viven una fantasía. Sigue siendo teoría, ¿ya? Entonces, la fantasía viene ahí. Y el mismo libro de Judas dice, ¿ya? Blasfeman de las potestades superiores, ¿ya? ¿Qué significa blasfemar? Blasfeman de las autoridades superiores. Como no las entienden, las autoridades superiores hacen cosas que no deberían, ¿ya? De esas autoridades superiores. Se ponen a contactar con los muertos, ¿ya? Intentan invocar espíritus, ¿no? Eh, de demonios, de ángeles, porque no los conocen, no saben cómo son, ¿no? E intentan acercarse a ese ámbito y viven una fantasía, siguen viviendo en su fantasía, porque para ellos esa fantasía parece ser real. Viven en esa fantasía. Entonces, es un problema. ¿Cómo puedes sacarle de su mente esas fantasías? Por ejemplo, hay pastores que en esas fantasías algunos dicen que eh, no, Bolivia tiene, aquí en Sudamérica era el huerto del Edén, eh, que Jerusalén, ¿no? De Israel es también nuestra Jerusalén aquí en Bolivia, ¿no? Entonces, y intentan acercar, ¿no? El Tiahuanacu con el templo de Jerusalén porque ellos piensan de que aquí vivían los judíos de la diáspora, ¿no? Y eran los incas, ¿no? Intentan acercar esa realidad con otra realidad muy diferente porque viven una fantasía. Son como niños, ¿ya? Eh, ah, ¿Han visto el Chavo ustedes alguna vez? ¿No? Fíjense, el término pelota Sí, pastor. cuadrada viene ahí, ¿no ve? ¿Qué es jugar con pelota cuadrada? ¿Qué significará? ¿No? Significa que no funciona. Así, vives en una irrealidad, ¿ya? Como mente de niño, ¿no? Eh, Tu mente llena de fantasía te hace pensar que eres un superhéroe, que puedes volar, que puedes hacer tantas cosas, pero es tu imaginación la que está haciendo eso. Pero la realidad es muy diferente y la Biblia es real, pero uno puede vivir en la fantasía. Entonces, la fantasía de muchos pastores es que no han despertado la realidad de la Biblia, ¿ya? Y la realidad de la Biblia es muy diferente. Entonces, para entender esa realidad, yo debo aprender a ponerme límites. Límites que me van a ayudar a entender el significado real de lo que enseña la Biblia, ¿ya? ¿Y cuál es mi límite si yo quisiera entender la escritura? ¿No? ¿Dónde debo abordar? ¿Será el límite que debo yo entender que solamente es el canon bíblico, 66 libros, o puede extenderme a libros más allá? ¿No? Ahí está el problema, ¿ya? Si nosotros nos regimos bajo la regla hermenéutica, la Biblia dice, la Biblia se interpreta a sí misma. Es la primera regla de hermenéutica, ¿ya? La más principal, la que nos dice que la Biblia se interpreta a sí misma, ¿ya? Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque a veces intentar interpretar la Biblia bajo otros parámetros que no sean la Biblia misma nos lleva a causar fantasías, ¿ya? Por ejemplo, la palabra Lilith en hebreo se traduce lechuza, ¿bien? El cuento de Lilith es un cuento caldeo, porque los caldeos tenían una religión diferente. Entonces, la idea de una segunda Eva parte de una corriente pagana, ¿no? Donde el espíritu, el demonio, en realidad esta Lilith era un demonio, ¿no? Eh, un demonio de ellos, de su religión, y se introdujo justamente en algunos pensamientos judíos y después también en pensamientos cristianos. Y algunos incluso han desvariado pensando de que hay una segunda creación en Génesis, cosa que la Biblia no enseña.
pero ellos creen eso y lo enseñan abiertamente, ¿ya? Entonces, yo muchas veces los critico, muchos de ellos, porque son así, ¿ya? Por ejemplo, hay un seminario de un amigo de Colombia, creo que sí, desde Colombia, o, o no me acuerdo si es de México, ah, que tiene un seminario se llama Alejandría, ¿no? Está vinculado con ese nombre. Me han intentado invitar varias veces, después ya no han querido hacerlo porque yo les he criticado. Y donde algunos expositores muy conocidos como Adolf Reutemann, Piñeiro y otros más explican, ¿ya? Hablan de temas bíblicos importantes, ¿no? Eh, Reutemann es director de la Universidad de Jerusalén. Piñeiro ha escrito varios libros, ¿no? De ese tipo. Enseñan ahí, dan algunos talleres, ¿no? En ese seminario. Y a algunos amigos que tengo, ¿no? También han dado algunas clases ahí. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasaba en ahí? ¿O por qué no quisieron invitarme más? Porque ellos tenían en su enseñanza algo que se llama politeísmo light, ¿ya? De cómo se dieron cuenta. Yo de pronto en mi enseñanza hay una doctrina que yo tomo en la teología. En la teología, le llamamos el, co- el, el concilio divino, ¿ya? En la teología reformada, generalmente cuando hablamos del concilio divino nos estamos refiriendo del momento en que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se reúnen y determinan quién va a salir por ellos a hablar, y es el Hijo, ¿no? ¿Quién irá por nosotros? Dice, ¿no? La profecía. Y de pronto dice, ¿no? Que hay uno de ellos, dice, ¿no? ¿Quién irá por nosotros? ¿No? Heme aquí, y habla de Jesucristo, que sale de la eternidad y entra al plan de la realidad, ¿ya? En esta forma de pensamiento de ellos, del concilio divino, ellos no lo ven así. Y eso después yo me di cuenta, después de la segunda vez que hablé con ellos, ¿no? Porque ellos están en un grupo que yo tengo conocido. Ah, ellos de pronto cuando hablaban del concilio divino se referían al conjunto de ángeles, ¿ya? Donde todos los ángeles, ¿ya? Participaban de dicho concilio. Y en cierto momento determinado, dichos ángeles, ¿no? Eh, Tras haberse revelado, ¿ya? Eh, Algunos, ¿no? En cada región se asentaron, ¿no? Y fueron dioses. Por ejemplo, eh, estaba Ra, ¿no? El dios de los egipcios. Estaba el dios Enlil, ¿no? De los sumerios. Luego estaba o sea, diferentes dioses de diferentes culturas, ¿ya? En cada región, porque eran ángeles, ¿ya? Está bien ese hecho pensar, porque podemos decir que esos ángeles caídos los adoraban como dioses. No podría haber ocurrido, ¿ya? Pero el hecho mismo de pensar que esos ángeles todavía son dioses, ¿ya? No es bueno, no es aceptable, y es lo que ellos piensan. Y Reutemann enseña esa forma de politeísmo, dice que cada cultura de alguna manera adoró a estos ángeles y estaban adorando también a Dios, ¿no? Un pensamiento muy errado, muy equivocado, ¿ya? Y también dentro de su enseñanza hablaban de que Dios tenía su esposa, ¿no? Que era Astarte, y que hay evidencias de esto. Enseña y mezcla arqueología con doctrina y no sabe nada de teología, Reutemann, porque es arqueólogo, no es teólogo, ¿no? Tampoco es exégeta, ¿ya? Y Piñeiro, pese a que enseña, ¿no? Es filólogo, enseña la parte de temas de crítica textual, pero no es alguien muy formado como muchos piensan, porque hay cosas, ciertos vacíos que él tiene, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre? Uno se deja llevar por la fantasía, ¿bien? Se deja llevar por la imaginación. ¿Y a dónde caemos con esto? Que todos somos propensos a caer por la imaginación que a veces nosotros tenemos.
Nuestra mente puede separarse de la verdad, ¿ya? ¿Por qué? Porque somos frágiles en la mente, ¿bien? Al de pronto leer un libro, podemos entender que dicho libro no es real, no es una especulación, ¿ya? Y es lo que ocurre con algunos de nosotros cuando leemos tipos de este tipo de literatura. Por eso algunos, por ejemplo, cuando miran los Reyes Magos, dicen Melchor, Gaspar, Baltasar, literatura secundaria. No hay esa fuente real, no hay la mención de tales magos en sí, ¿ya? No hay esa mención de nombres, solamente sabe que eran ni siquiera magos, o sea, había una región, Babilonia, eh, que magos eran astrólogos, ¿ya? No eran astrónomos. Y que, ¿por qué ellos tenían esta enseñanza de la estrella? Porque había dejado sembrado a Nehemías, ¿no? Y muchos de los judíos les habían hablado del Dios, del verdadero Dios que iba a venir algún momento, y ellos lo adoptaron como una realidad y lo pusieron en sus creencias de algunos de ellos, ¿ya? Y querían conocer al Dios que había venido. Entonces, parte de una cultura que influyó en otra. El judaísmo influyó en ellos bastante, ¿ya? Entonces, ahí tenemos que entender que y debemos tener cuidado que todo tiene un límite. Bien, no sé si tienen preguntas porque voy a llamar ahorita lista. ¿Tienen alguna pregunta de por medio? Pastor, buenas noches. Sí, buenas noches. Tengo una curiosidad. Sí, ¿Cuál es el propósito por el que Judas precisamente cita a Enoch, independientemente de la coyuntura cultural tal vez textual. que haya estado? Sí, Ya, primero hay que entender las fuentes, ¿ya? Pero los testimonios. Bien, tenemos que entender los autores cristianos, la historia de los autores cristianos. Bien, tenemos que entender que muchos de los cristianos no eran muy, ¿cómo dicen? Ah, tenían mezclado el paganismo en sus corazones. Bueno, hay corrientes de cristianos que son muy respetuosos con la Biblia y otras corrientes que son de otro tipo, ¿ya? Son muy alegoristas. Entonces, hay corrientes, ¿no? Que son bizantinas, que hay corrientes que son palestinienses, que es de la región de Judea y Galilea, que son textuales, ¿ya? Textuales en la interpretación bíblica. Esas corrientes son las que nosotros de preferencia seguimos. Hay otras corrientes cristianas que se van alejando poco a poco y esas corrientes vienen de Alejandría, ¿ya? Entonces, eso hay que entender muy claramente. Entonces, algunos creyentes que estaban en Alejandría, como Clemente de Alejandría o de pronto ah, Orígenes de Alejandría, ¿ya? Motivados por su fe, como cualquier creyente, ¿no? Se centra en algunos registros que existían de la traducción hebrea al griego, ¿ya? Porque tenían el Pentateuco, ¿bien? Porque no existe en realidad la Septuaginta hasta el siglo XIX, pero ¿por qué? Hay evidencias para esto, ¿ya? Los documentos de ese periodo nos dan que existía la carta de Aristías y mencionaba que habían judíos que habían traducido del hebreo al griego. Pero la referencia documental se entiende y también hay críticas acerca de esto de algunos que esta carta es falsa, ¿ya? Que hay errores. Y uno de los errores es que los judíos tradujeron solamente el Pentateuco. Después, con el tiempo, se nota que hay una intención de seguir traduciendo segmentos de la profecía por los esenios, ¿no? De algunos libros proféticos. ¿Y qué pasa en el tiempo cristiano? ¿Ya? A partir del año 200, ¿no? La necesidad de que ya estaban recopilando el Nuevo Testamento, ¿bien? Y que no tenía un canon así fijo hasta el tiempo de Irineo, ¿ya?
Irineo, porque el canon judío ya lo tenía. Los discípulos no buscaban añadir a este canon más autoridad porque eran judíos, ¿ya? Pero tenían documentos que ellos, Pablo mismo y Pedro dicen, ¿no? Pero dice, consideramos que las palabras que dice nuestro hermano Pablo, pues, son inspiradas también por Dios, dice, ¿no? De alguna manera. Y empiezan a documentar sus escritos, ¿bien? Pero la diferencia es que en el Nuevo Testamento lo hacen de una manera no profesional, porque eran personas que no pretendían extenderse en el tiempo. Eran personas que habían escuchado que Jesús iba a venir pronto y ellos estaban apresurando en su fe a intentar transmitir el Evangelio a todas las personas posibles porque Jesús venía pronto y él lo demuestra en la carta de Tesalonicenses, segunda y primera, ¿ya? Y en otros pasajes más, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa en la desesperación? ¿Ya? Pasa el tiempo, no pasa nada, y pasa el tiempo, no pasa nada, ¿no? Y los cristianos gentiles que se van convirtiendo, algunos se quieren de pronto eh, tener los escritos del Antiguo Testamento en el griego, ¿ya? Y es ahí donde surge la políglota complutense, ¿ya? Y de pronto empieza Orígenes a intentar traducir e insertar segmentos de las cartas que existía del Nuevo Testamento, de algunas palabras, y las intenta introducir a la traducción griega, ¿ya? No es que la Septuaginta, ¿no? Los discípulos se guiaron en la Septuaginta. Eso no es la realidad, ¿ya? A pesar de que ustedes van a encontrar que casi una gran parte de los libros de la crítica, en especial católica, ¿ya? Por mucho tiempo ha pensado de que era, ¿no? Que los autores cristianos se han guiado por la Septuaginta, que Jesús hablaba el griego, ¿no? Que Jesús, la Biblia que enseñaba era del griego. Eso es una mentira, ¿ya? La actual crítica que existe, muchos de los que han intentado entender esto, la realidad con evidencia documental, se dieron cuenta de que lo que pasó era que algunos autores cristianos como Orígenes, ¿ya? Al colocar el Nuevo Testamento, empezaron a añadirle segmentos mal insertados del Antiguo Testamento. ¿Ya? Por eso hay una diferencia entre lo que dice el texto de la traducción de la Septuaginta comparado con el hebreo, porque hay muchas fallas, ¿ya? En cambio, el hebreo es bien claro, ¿ya? Algunas inserciones han sido buenas porque eran explicativas, algunas han sido pésimas porque han traducido mal, ¿ya? Y otras inserciones han sido, ¿no? Por el tema de contextualizar los nombres de la región, ¿ya? Porque en hebreo era muy difícil y ha intentado contextualizar los nombres, pero en algunos casos las inserciones han sido intencionales, ¿ya? Y recuerden de dónde era, de Alejandría, Orígenes de Alejandría. Orígenes en el cristianismo incluso lo consideran como un hereje, como alguien que no era muy cristiano, era alguien ¿no? que tenía una mentalidad un poco herética en algunas cosas. ¿Por qué herética? Porque él era alegorista, muy alegorista. Lo mismo que pasa con Agustín de Hipona, ¿ya? Porque en Alejandría les gustaba alegorizar, ¿no? No les gustaba entender literalmente la Biblia. Les gustaba alegorizar todo lo que leían en la Biblia, ¿no? Entonces, en esa inserción que ocurre, es muy posible que alguien le haya añadido segmentos al libro de Hebreos, ¿ya? O tal vez lo más posible es que conocían alguna referencia previa a esos mitos, ¿no?